Bueno, entonces la idea de esta ahorita es hacer pues como un resumen, un paseo por lo básico de qué son los estados financieros y qué nos muestran, sobre todo pues mirando la parte de la información que muestran las páginas financieras que siempre consultamos cuando vamos a ver los análisis fundamentales. Entonces, bueno, pues en primer lugar, los estados financieros, como para darles una definición muy sencilla, los estados financieros son informes que muestran la realidad de la empresa como una foto en una fecha determinada o un resumen de lo que ha pasado entre una fecha y otra. Los principales estados financieros que son los que también se comparten en Yahoo Finance y en ese tipo de páginas que consultamos son el balance general, que ahora se llama estado de situación financiera, el estado de resultados y el flujo de caja. Entonces, pues podemos hacer como un resumen de cada uno de ellos con sus partecitas y lo que estamos y lo que quiere mostrar cada uno. Yo traté de hacer como un paralelo entre lo que son las finanzas personales y los estados financieros, como para que podamos saber muy coloquialmente de dónde sale cada cifra. Entonces, podemos comenzar con digamos, con uno de los que estábamos nombrando ahorita, que es el balance general, o en inglés se llama el balance sheet. Yo había puesto aquí esto diferente. Bueno, no salió de a poquitos. Entonces, en la parte izquierda podemos ver el balance general de cada uno de nosotros, lo que cada uno tenemos como en nuestras cuentas, en nuestra cabeza, pues de qué es lo que tenemos. Si yo estoy hablando en el balance general de qué son los activos, que es lo primero que aparece en un estado, en un balance general, los activos son las cosas de las que nosotros somos dueños. Entonces, en la parte personal, nosotros somos dueños de nuestras cuentas bancarias, tanto de acá de Colombia como las del Ameritrade allá en Estados Unidos. Somos dueños de la casa, del carro, de las inversiones que tengamos acá, llámese CDT o como sea que se llame, somos dueños del efectivo que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un negocio, somos dueños de lo que tenemos en inventario. Eso es un activo. En inglés, los activos se llaman assets y en las empresas, los activos, que son de lo que somos dueños, entonces tiene básicamente lo mismo de lo que nosotros somos dueños, pero pues en un nivel mucho más alto. Por ejemplo, tienen todo lo que es inversiones en bancos y cuentas bancarias, cuentas corrientes, CDTs, otro tipo de inversiones. También entran en el activo las las cuentas por cobrar, todo lo que nos deben en nuestra empresa, en nuestro negocio, de lo que ya vendimos y todavía no nos han pagado, los inventarios, tenemos las maquinarias, los terrenos, los edificios, todo lo que tengamos a nuestro nombre, eso va dentro del activo. También van dentro del activo cosas que no son tangibles. Obviamente se llaman los intangibles, como que, por ejemplo, las, el know-how que se llama, que es pues como la reputación de la empresa, el saber hacer del negocio, eso se evalúa y también es parte del activo. También tenemos como, por ejemplo, los anticipos que yo he dado para comprar algo. Eso, si mientras yo no lo compre, los anticipos forman parte del activo. Después tenemos aquí, en la mitad podemos ver lo que se llama, en contabilidad, eso se llama la ecuación patrimonial. ¿Cómo es? Activos menos pasivos igual a patrimonio. Entonces ya vimos la parte de los activos, ahora vamos a ver cuáles son los pasivos. Los pasivos de nosotros como personas son lo que debemos, sea a las entidades financieras o a personas particulares o lo que sea que estemos debiendo, compras que hicimos y no hemos terminado de pagar, el arriendo que no pagamos, los servicios que no hemos pagado, todo lo que debemos son pasivos.
independiente de si son banco o no, o sea, si se lo debemos a un banco o no. Y las empresas le deben todo lo que le deban al sistema financiero y además le deben a los proveedores las cosas que compraron y no han pagado, las cuentas por pagar, que son como por ejemplo el resto de cosas que no son de proveedores, es decir, el arriendo, los servicios. También dentro de los pasivos encontramos las deudas de impuestos, todo lo que estamos debiendo en IVA, en retenciones, en impuesto a la renta, pues que es como lo más común. Y las empresas grandes, el impuesto a la riqueza y todo lo demás. También tenemos ahí todo lo que debemos de nómina, no solo los salarios que no he pagado, sino la carga prestacional, prima, cesantía y demás, y las la seguridad social, los aportes de nómina, de pensión y salud y ese tipo de cosas. Entonces, si yo en mis finanzas cojo lo que yo poseo y le quito lo que yo debo, lo que me queda es lo que realmente tengo, el patrimonio. Y eso en una empresa el patrimonio está constituido por los aportes de socios, lo que digamos ustedes y yo vamos a hacer una empresa, entonces nosotros decimos, listo, cada uno va a poner de a 100 millones de pesos y vamos a hacer una empresa de 500, no sé qué. Eso está dentro de las cuentas del patrimonio. Ahí también yo llevo las utilidades acumuladas a lo largo del tiempo, los dividendos que voy a pagar, que pues eso ya lo podemos mirar más adelante, y pues estas tres cosas grandes, activo, pasivo y patrimonio, son las partes las partes grandes del balance general. Podemos ver un balance general que tomé yo de Yahoo Finance. Este es el balance general de Netflix, el que estaba al último corte. Como ustedes saben, pues ellos, todos los que están en la bolsa, los obligan a sacar los estados financieros y a publicarlos cada 3 meses, lo que nosotros llamamos los earnings. Entonces, todos los estados financieros tú lo puedes, ahí en Yahoo yo estuve mirando y uno lo puede mirar por año, por trimestre, por comparativo con de todo eso. Tienen hartísimas maneras de mirarlo. En esa primera hoja tenemos en la columna izquierda que dice breakdown, está lo que estábamos nombrando aparte. Antes en la otra diapositiva. Esta hojita es solamente la parte de los activos, assets. Y tenemos los activos comparados año tras año desde el 2016 al 2019. Esto generalmente dice, mira, acá dice in thousands, esto está en miles. Cada uno de las empresas, pues cuando uno va a mirar el informe, siempre dice por allá arribita si eso está en miles de dólares, en millones o en qué cifra, porque pues no es una cifra así de pequeña. Pues no van a ser 33.975.000 nomás los activos de Netflix. En este caso son 33.000 millones. Están en miles, entonces póngale 3 ceros al final. Aquí mira, dice que los assets completos en el periodo del 2019 son 33.975.712. Está en la parte de arriba, en la primera línea, como en la parte de abajo. Y luego los desmenuzan, los abren dos pedacitos que son current assets y non-current assets. ¿El current qué es? El current es el activo corriente. ¿Qué significa que sea corriente? El activo corriente es lo que yo más fácil y más rápido puedo convertirlo en efectivo. Por ejemplo, dentro de nuestras finanzas, un activo corriente es la cuenta bancaria. Yo lo de la cuenta bancaria lo puedo sacar, disponer en cualquier momento. Una inversión que tenga a corto plazo también es activo corriente porque lo puedo volver efectivo de una manera bastante fácil. Pero, por ejemplo, mi casa es un activo no corriente porque pues me demoro un ratico en venderla, en ponerla, mientras voy a volver efectivo mi casa, pues va a pasar un ratico largo. Entonces, en general, lo que hacen a veces, dependiendo de la finalidad del estado financiero, o sea, de para qué lo necesiten, lo que hacen es dividirlo en activo corriente y activo no corriente. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, si yo voy a hacer una inversión, si yo fuera un inversionista bastante grande que me voy a comprar la mitad de Netflix, entonces yo miro acá que esto dice que de los 34 millones que hay,
6 millones son corrientes y 28 son no corrientes. Eso significa que si yo fuera a meter mi plata o a prestarles plata, si yo le voy a prestar a ellos 10 millones y los necesito ya, ellos solamente van a tener 6 y se van a demorar. En cambio, si yo les voy a prestar 5 y los necesito ya, ellos sí los tienen más fácil para devolvérmelos en cualquier momento. Para eso más o menos se usa el concepto de corriente y no corriente. Dentro de los 6 millones del activo corriente vemos que hay 5 millones en cash, que son los net receivables. Yo había visto cómo es que se dice, receivables. Net receivables son las cuentas por cobrar. Son 5 millones, ¿son qué? 454,000 ahí. Y los demás, mira, aquí está. O sea, en los 6 millones, 6.178.000 de activo corriente son 5 millones que tengo en cash, en efectivo, en el banco. Tengo medio millón en las cuentas por cobrar y tengo 1.160.000 en otros activos corrientes, que pues como ya es una cifra más pequeñita, pues no la discriminan. Entonces lo mismo, total de activo corriente 6.178.000. El activo no corriente son casi 28 millones, 27.800.000, que son de la propiedad, planta y equipo, tienen otro medio millón, que pues para hacer Netflix obviamente no necesitan grandes cantidades de maquinarias o de plantas para producir lo que hacen. Más bien lo tienen es en el intangible. Ellos viven del nombre. 24 millones y medio de los 33 millones que son sus activos están dentro de los intangibles, de su nombre, de lo que saben hacer, de los derechos que tienen por sus películas. Y el resto de los activos no corrientes son 2.800.000. Este sería el activo y luego pasamos a la parte del pasivo. Pasivo, liabilities. Liabilities. Entonces, tenemos como acá. Ajá. Liabilities son 26.363.000 pesos. Bueno, pesos no, esos son dólares. Lo mismo, los pasivos también se abren en pasivo corriente y pasivo no corriente y depende exactamente de lo mismo, del término al que está el pasivo. Entonces, el pasivo corriente, las cuentas por pagar estos 674.000 pesos otra vez, dólares que hay aquí, significa, pueden significar cosas muy, muy corrientes, como un arriendo, como unos servicios, algo así. Los accrued son lo mismo, las cuentas por pagar de los acreedores, es decir, los proveedores. El deferred son los ingresos diferidos. Eso ya es otra parte técnica contable que va pues como otro poquito más allá, pero básicamente lo podríamos ver como lo que les decía de los anticipos. Si a mí me van a comprar algo y me lo pagan por anticipado, pero yo todavía no lo he hecho, eso quiere decir que yo debo la plata. Eso podría ser parte de lo que hace aquí, podría ser parte de estos activos, de estos pasivos que se están mostrando acá. De la misma manera, los activos no corrientes, tenemos deudas de largo plazo, que es el más grande, 14 millones, casi 800 de 26, y los otros pasivos de largo plazo, que son casi 5 millones. Si vemos ahí debajo dice total liabilities, que son 26,393. Porque en la primera línea dice liabilities and stockholders 33,975 por la ecuación patrimonial. Como les estaba diciendo antes, el activo menos el pasivo tiene que ser igual al patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la piedra angular de toda la contabilidad y eso es lo que uno le mira a cualquier balance que le prestan en primer lugar. Luego, entonces, por ahí está discriminando, stockholders equity es el patrimonio de los accionistas. Son 7.500.000 que tenemos en las acciones, common stock, en las utilidades retenidas y tienen un rubro acá negativo que pues como es tan pequeñito tampoco lo explican. ¿Eso qué significa? Que el total de los del patrimonio son 7 millones. Esos 7 millones más los 26 de arriba me dan 33,975, que es lo mismo
que los activos. Eso significa que la contabilidad está bien hecha y el débito más crédito ahí les dio. Como que, bueno, básicamente. Hasta ahí va el balance general, o lo que ahora se llama el estado de la situación financiera. Pues por ahora en Colombia se llama así por la entrada de las normas internacionales de información financiera. No sé, hasta ahí. Vamos muy perdidos. ¿Cómo van? ¿Cómo ves? Claro, una preguntita. Señor. Tú hablas ahora del know-how, que me parece Sí, súper interesante. Y viendo los números no sabía que podía ser un valor tan grande, porque en el caso de Netflix, cuando tú mostraste, no sé si estoy bien interpretando bien o mal, es como de 24 millones de dólares. sí. O sea, eso es como que más del 70% del De su total de activo. assets. Mm, O sea, eso es demasiado dinero. Pero eso, digamos, eso es no corriente o está en la parte de no corriente, ¿verdad? Está en la parte del no corriente, sí. Porque es que igual en esta parte, los 24.500.000 pueden ser no solamente el know-how, sino los derechos, porque como pues dentro del giro ordinario de los negocios de Netflix, al hacer ellos sus películas, pues los derechos son un activo bastante importante que lo pueden seguir explotando como si fuera una mercancía que ellos venden. Y como no es una mercancía tangible, la pondrían en los intangibles. Entonces ahí sí ya habría que ver como dentro de esos 24 millones, ¿qué pesa más? Dependiendo de la empresa. Si miráramos una empresa industrial, pues eso sería más pequeño y las maquinarias serían más grandes. Ahí eso sí depende de la empresa. Ok, gracias. Los otros se fueron. Bueno, no, aquí estamos, no, Bueno. tratando de entender, creo que voy a tener que ver esto como 1000 veces. ¿Qué te iba a decir? Según el inversor, el inversor inteligente, nos dice que debemos calcular el PER moderado. Nos dice que es una fórmula que es el precio actual dividido el beneficio medio de los 3 últimos años. Sí. El beneficio sería como cuál, o sea, como que... No, hasta allá, ese va en el siguiente estado financiero, ya te lo llevo. Iba a decir, yo creo que espera un poquitico, Marce, te le estás adelantando mucho. Bueno, Pregunta. yo pensé que... Yo tengo una pregunta. Señor. Igual, espera, perdón, perdón. Señor. Dale. Bueno, ¿cuál es la mejor relación activos-pasivos o digamos el nivel de endeudamiento de una empresa o si eso varía dependiendo de la industria o si siempre es mejor que una empresa no tenga deudas? No, eso sí depende de lo que tú vayas a mirar. Por ejemplo, sí, en lo que estás diciendo de la industria tienes razón. Las empresas, cualquier indicador que tú veas, lo que debes mirar es la comparación que hay con sector y con industria. Porque puede que para una empresa sea muy bueno estar muy endeudado y para otra empresa no lo sea tanto. En teoría uno piensa que no, pero pues si yo la voy a comprar entre más endeudada, me sirve porque va a ser más barata. Entonces, pues depende. O sea, en eso sí no hay un estándar específico que sea para todas las empresas o para los sectores. Claro que entre sectores se parecen. Los indicadores hay que compararlos siempre es entre sector e industria. Pero en estándar general, pues no, ahí sí depende de para qué la estés analizando. Bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces, Karina, ¿ibas a decir otra cosa o seguir otra eso? cosita. Sí. Otra Señora, preguntita, Caro. señora. ¿Ya me escuchas? Sí. Bueno, aquí también me dice que la deuda a largo plazo no sea mayor que el capital. La deuda a largo plazo, ¿cuál fue La deuda la de que largo viste? plazo de largo plazo son 19,5 millones y el capital de la empresa son 7,5 millones. Entonces, en este caso sí tiene más deuda que capital. Vea, según Graham, no sería una buena empresa, según eso. Pero ahí no se puede Exacto. que, perdón, Ahí lo que quieres saber es, ese indicador lo que quieres decir es eso, que no deba tanta plata, o sea, que no deba más plata de lo que tiene los inversionistas. Pues porque eso en primer
lugares como se supondría que debería ser lógico para no invertir. O sea, si yo voy a meter mi plata en una empresa que debe más de lo que tienen los inversionistas ahí metidos, pues se supone que debería pensarlo 2 veces. Señor Víctor. Sí, no, ahí, claro, no sería que, digamos, si yo tengo activos a largo plazo y pasivos a largo plazo, en teoría yo debería tener como esa paridad Ese que yo equilibrio. tenga, ese equilibrio para yo tener como, o sea, cómo poder solventar o sea, tener una caja que me solvente mis flujos futuros Ujú. y en el corto plazo también, es decir, básicamente creo que esa es la finalidad del balance, es decir, Ujú. que mis compromisos, dependiendo de su temporalidad, tenga cómo suplirlos como empresa. Sí, es que de hecho eso que estás diciendo es una de las razones financieras que uno pues estudia principalmente en finanzas, porque o sea, hay como una fórmula para cada cosa de la que tú quieras. Entonces yo estaba mirando, por ejemplo, lo que muestra los indicadores que muestra Yahoo Finance y los primeros que ponen son muy básicos, son como de liquidez y ya. Pero pues de ahí en adelante uno lo que puede es meterse a mirar qué otras razones financieras tiene, cómo las puede interpretar, cómo las compara según el sector. Yo estuve mirando cuando yo hice el primer curso de inversiones, ahondaban mucho en eso, en los ratios financieros, y nombraban que en Reuters era la página donde más había eh, información y herramientas para poder comparar uno en el análisis fundamental. Ahorita lo estuve mirando y ya no lo encontré tan claro como en ese momento. Pero pues sí, claro, eso es cuestión de empaparse y mirar qué es lo que uno necesita y cómo lo puede interpretar, de dónde lo saca y qué significa, básicamente. Bueno, miramos el otro. ¿Tú? Dale, Carlos. Listo. Entonces, el balance general es como una foto que había en una determinada fecha. Entonces, específicamente el de Netflix, esa fue la foto que le tomaron en el 31 de diciembre del 2019, 2018, 2017 y 2016. El siguiente, que es el estado de resultados, ya no es de una sola fecha específica. El estado de resultados muestra lo que ha pasado entre una fecha y otra fecha, que acá en Colombia es el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, el estado de resultados, pues, es el income statement en inglés. Y vamos a hacer la misma comparación que hicimos en la parte personal versus empresa. La parte personal la tenemos a la izquierda. Entonces, lo primero son los ingresos. Para nosotros son ingresos toda la plata que nos entre. El salario, las ventas, por ejemplo, te ponía yo ahí incluyendo acciones, porque pues ese es nuestro negocio. Entonces, la plata que nos llegue, la venta del vehículo, la venta de la casa, la asesoría que hizo uno y le pagaron unos honorarios, cualquier plata que ingrese, bruto, esos son ingresos. ¿Qué son los revenues en inglés? Y en la empresa, de la misma manera, los revenues son sus ingresos, venta de productos o servicios según lo que se dedique la empresa. También los ingresos pueden ser los principales, que son estos de ventas o de prestación de servicios, y también son ingresos si, por ejemplo, la empresa también, además de su giro de negocios, tiene plata invertida, entonces lo que se gana en intereses y ese tipo de cosas también son ingresos. Yo trabajé un par de años en mi último trabajo de oficina fue en Sodexo, y por ejemplo, Sodexo, que ustedes conocen, los cheques Sodexo no solamente vive de esa comisión de los cheques. Aparte, como tiene como tiene el flujo de caja, entonces invierten mucho en la parte así de bonos, de mercado de valores y esto representa una gran cantidad de ingresos. Y también, mucha gente no sabe que también representan ingresos los cheques que se pierden. Por ejemplo, allá el banco de Víctor le dio a Víctor una chequera de 10 cheques. Y Víctor se le olvidó y la lavó. Se lavó el pantalón en el que tenía esos cheques, los cheques ya no sirvieron, esos cheques ya se perdieron, pues entonces esa plata al pasar del tiempo, cuando los cheques se venzan, esa plata es ingreso para la empresa. Entonces todas las empresas así tienen
su cantidad, su tipo de ingresos, sus diferentes tipos de ingresos, pero todos son ingresos. Todo lo que reciban, todo va como para la misma bolsa, todos son igual ingresos, como nosotros recibimos también diferentes tipos de ingresos. Luego sigue, aquí el estado de resultados es como una suma. Entonces nosotros, tal cual como uno tiene un negocio de obleas y uno dice, mire, en lo que vendí 5.000 pesos de obleas, le quito lo que gasté, que fue el arequipe, las obleas, lo del mantel, después le quito el impuesto que pagué y el arriendo por la mesita de la esquina, entonces me quedó tanta plata. Eso tal cual es pues un estado, eso es un estado de resultados, solo que pues en un nivel un poquito más grande. Lo que sigue en nuestro estado de resultados personal es el costo de ventas. ¿Qué quiere decir el costo de ventas? Por ejemplo, si yo en el ingreso puse la venta de las acciones, en el costo de ventas va lo que me costaron las acciones. De la misma manera como si yo en el ingreso puse cuánto vendí en un lote, como hace ahora la gente, en el lote que traje de tapabocas de China, entonces los vendí en tanto, el costo va a ser en cuanto lo compré para hallar la ganancia, lo que es muy, 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 muy básico. Las empresas también, entonces a los ingresos le restan el costo de ventas, que el costo es lo que usaron directamente para producir el ingreso. O sea, o la compra de las mercancías que vendieron, o la máquina con la que produjeron los dulces que vendieron, o la nómina de las personas que trabajaron directamente en hacer el producto que vendan o el servicio que prestan. Eso es lo que va en la parte del costo, que es cost of revenue. Y cuando yo cojo los ingresos y le resto el costo de ventas, me da una utilidad bruta. De la utilidad bruta, yo le quito los otros gastos, o sea, lo que no tiene que ver directamente con el negocio, sino las otras cosas. Por ejemplo, nosotros compramos y vendemos las acciones, entonces el ingreso es la venta de las acciones. El costo es cuánto me costaron a mí, cuánto me costó comprarlas. Y los otros gastos pueden ser la luz de la casa, el internet, las otras cosas que yo necesite para producir ese dinero. En la parte de las empresas, eso se llama los gastos de administración y pues también los gastos de venta. Eso quiere decir toda la nómina de la parte administrativa y no la productiva, los arriendos, los servicios, papelería, todo este tipo de cosas. Ya mi estado financiero personal, mi estado de resultados personal puede llegar hasta ahí. Yo le quito los otros gastos y me da una utilidad neta. De pronto sí le quito impuestos, uno no sabe, pero las empresas sí. Después de los gastos de administración, cojo la utilidad bruta, le resto los gastos de administración, me da una utilidad operacional. A esa utilidad operacional yo le resto los impuestos. Bueno, entonces aquí podemos ver el término en inglés que es el famoso EBIT. El EBIT es el Earning Before Interest and Taxes, o sea, la utilidad antes de impuestos, básicamente. A eso le resto los impuestos, que son los tax, y eso me da una utilidad neta que es el EBITDA, que es la misma cosa que veníamos trayendo. Earning before interest and taxes, depreciation and amortization. ¿Qué es eso? Pues la depreciación y la amortización pues ya son conceptos contables acerca del desgaste que se da mientras yo uso las máquinas que tenía. Algo así. Esa puede ser como la depreciación a grandes rasgos. Yo compré una máquina y mi máquina me valió 1.000, pero yo no voy a meter en ese mismo año que compré la máquina todos los 1.000 pesos porque no la usé durante ese año solamente, me va a durar 5 años más. Entonces, yo lo que hago es dividir los 1.000 que me costó la máquina entre 5 años y cada año le voy quitando de a 200, 200, 200. Eso no es un gasto real porque no me sale a mí de la caja. Yo no saqué del banco 200 cada año, pero sí es un gasto contable. Y lo meten al final para sacar una utilidad neta, que ese EBITDA es el que dividen para repartirle ya a los accionistas. Espérame a ver. Entonces, acá tenemos seguimos con el mismo Netflix.
Estos son los estados, el estado de resultados de Netflix, lo mismo. El TTM es como el último periodo que reportaron, pero anual, o sea, tenemos de derecha a izquierda, 2017, 2018, 2019, y el trimestre actual es como el primer trimestre del año 2020, pero no solamente esos 3 meses, sino lo que están haciendo es comparando desde el 1 de abril del 2019 hasta el 31 de marzo del 2020, pues para que se vea anual y comparable, porque si ustedes ven las cifras son parecidas, 21, 20, 15. Claro que del 2017 al 2018, mira, ellos recibieron casi 12.000 millones y pasaron a recibir 16.000 y luego 20.000 y luego 21.000. Ya es, pues se ve el crecimiento de Netflix, que es algo que hemos visto muchas veces en los anuales. Entonces, ok, digamos, tomando la primera columna de la izquierda, tenemos lo que yo les decía, el total revenue. Total revenue son 21. El cost of revenue son 13. Gross profit es la primera utilidad. La utilidad bruta me dio 8. 21 menos 13, 8. A eso le quito los gastos operativos, que son, esto es research and development. Esto es investigación y desarrollo, 1626, y el SG&A, que lo dicen en todas partes, Selling General and Administrative. Esos son lo que le estaba diciendo de los gastos administrativos. Entonces, arranqué 21 menos 13, 21 de ingresos menos 13 de costos, me dio 8. A eso le resté 5 que tenía entre investigación y desarrollo y los gastos, y eso me da 303, que es lo que dice Operating Income or Loss. ¿Qué es eso? Ganancia o pérdida. De los 21 me quedaron 3. De ahí para abajo entonces tenemos otros gastos. Gastos financieros, mira, gastos en intereses. Este es a los 3 le quito los 674.000 de intereses, me dan 2.458.000 antes de impuestos. ¿Cuánto fueron los impuestos? 226.511, y ya con eso me dio 2.231.931. Y ese es lo que tienen acá, Net Income Available to Common Stock, que este es el famosísimo EBITDA, la utilidad final que yo voy a repartir entre mis accionistas. En esta parte del trimestre no tenemos los datos ahí para abajo, me imagino yo que será que los dividendos son anuales, ¿no? Entonces, si tú te vas a la derecha, vemos que la utilidad al 31 de diciembre del 2019 eran 1.866. Eso lo dividí entre la cantidad de acciones que tenía en circulación y me dio 4.26 por acción. Dice Basic EPS. Ese es el beneficio por acción, BPA, o Earning Per Share, del que estaba hablando Marce. Estos son los de los últimos años. Claro, En el ¿puedes repetir 2017, eso? Ese último pedazo, por favor. Ese pedacito claro, que acabas de decir. Gracias. claro. Donde dice Net Income es el mismo EBITDA, es decir, la utilidad ya neta final que yo voy a dividir entre mis accionistas. En la parte del 2019 tenemos 1.866.916 de ganancias, ya para repartir. Eso lo dividí entre el número de acciones que tenía en circulación en ese momento y me da 4.26. Eso quiere decir que yo les voy, que el 4.26 es la cantidad del dividendo que voy a pagar yo por acción. Dividendo por acción, EPS, que es Earning Per Share, o el BPA, que es beneficio por acción. Cualquiera de las tres cosas lo que nos está diciendo es cuánto pagan, básicamente. Que eso es lo que sale en los earnings. Y luego, ese es el básico. Y luego ponen el diluted EPS, que básicamente lo que es que a ese le quitan la parte de la depreciación y la amortización. Los gastos que, como les estaba diciendo, no son efectivos, se los quitan, entonces ya lo que van a hacer es pagar 4.13 por acción. Entonces, lo que van a pagar aquí, espérame a ver, porque dice EBITDA 12.000.008, yo ya lo había visto, pero me perdí acá. Bueno, ahí sí tendría que revisar mis apuntes porque no me acuerdo por qué decía EBITDA abajo 12 millones nuevamente si ya teníamos el otro arriba. Ese puntico sí se los puedo quedar debiendo, disculpen, porque ya lo había visto, pero se me perdió.
Bueno, pues igual, este es como el principio de los indicadores financieros, porque como les estaba diciendo, mira, por ejemplo, aquí, espérate, me paso. Esto es la parte de lo que estábamos viendo. Mira, este es el 4.94. Cuando tú entras a Yahoo Finance y pones Netflix, lo mismo, lo primero que te pones es este valor, como pueden ver, no es el actual, porque pues esto lo íbamos a charlar el 20 y algo de mayo. Este es el valor de la acción. Y aquí a la parte derecha, tú puedes ver diferentes indicadores. Lo que estamos mirando es el EPS, que es 4.94, significa que eso están pagando por cada acción que tú tengas en los dividendos. Pues como para mostrarles dónde aparece ese valor. Pero ahorita miramos esto. Devolvámonos a donde estábamos. Aquí, a ver. Entonces, ay, ya lo vi. Caro, yo Señor. quiero hacer una pregunta. Sí. Acá, pues es que quiero como entender un poquito lo del valor de abajo porque sí quedé un poquito confundida, pero yo entiendo, o no sé, pues es lo que yo trato Sí, lo como estoy verificando. Dime. de entender acá. Es que tú nos dices que ¿cómo fue? Acá, antes de los otros tres valores, el net income, ¿sí? ¿Ese debería ser el mismo de abajo o fue que yo me perdí o te refieres a otro significado? No, lo que pasa es que en la columna de abajo lo que está es informando un valor que viene de arriba. O sea, hasta donde llegamos al 4.26, ahí estábamos bien. La pregunta es, lo que yo ya tenía respondido y me llamó la atención es por qué vuelve y aparece otro valor ahí abajo que tiene que ver con los valores de arriba, pero esa es la que te digo que estoy buscando, porque no lo encuentro, pero no, o sea, básicamente llegamos es ahí porque el earning per share va a dar siempre 4 punto algo, 2 punto algo, o sea, nunca hemos visto un EPS sería muy buen negocio comprar acciones que tuvieran más de 10, por ejemplo. Ok. 4.32, 2.13, sí, está por acá. Carolina, Hay algo ahí para buscar, señor. ese Basic EPS en teoría es lo que van a pagar anual en dividendos, ¿sí o qué? O sea, eso Sí, lo sí. dividen entre 4, que son los 4 trimestres. Pero Ajá. me causa curiosidad que Netflix yo no veo que pague dividendos. Entonces esos dividendos o esa plata en teoría es para Yo voy a los, decir lo mismo. o sea, en teoría Pero, es para los otros, o sea, para los dueños. pero ¿te Sí. acuerdas que Caro en el anterior, en cuál fue que nos mostró que Netflix tenía un valor que como si lo hiciera anual? O sea, como que no hace el pago trimestral, sino como si lo hiciera anual, que tú dijiste que yo asumo acá que Netflix paga el dividendo anual, algo así. Aquí mismo, porque en la columna de la izquierda no dice nada en Basic EPS. Sí, no, es Entonces, que por eso, pero no, Hanner tiene razón. Es que una cosa es que yo diga, yo voy a pagar dividendos o no a los accionistas que me compren así como nosotros compramos. Y otra cosa diferente es que yo saco el indicador, páguelos o no los pague a todo el mundo, yo saco el indicador de cuánto estoy rindiendo, de cuánto es mi ganancia para todo el mundo. Es muy posible que ok. ya en las juntas, es muy posible que ya las juntas de socios digan, no, pero el dividendo va a ser, no lo vamos a pagar, sino lo vamos a capitalizar, no lo vamos a tener aquí para seguir trabajando. Y eso, O el dividendo solo vamos a pagar una parte y la otra no. O sea, eso Ok, sí depende firme, sí. mucho de la junta de socios. o sea, eso solamente lo pueden definir ellos si pagan a las personas que les compran las acciones o no, ¿sí? Exactamente. O no es Sí, eso como, sí ok, ya es otra ok. cosa. No, porque precisamente por eso es que ustedes ven que hay empresas que pagan dividendos y otras no. O sea, eso no es obligatorio. No es que necesariamente tenga que ser así. Claro, y contablemente, por ejemplo, acá en este caso, que Netflix no paga los dividendos, pero que ellos sacan su valor como de este EPS Ese indicador. Ujú. este indicador, perdón, que lo tienen acá fijo, ellos deben contablemente, me imagino que tener como este valor de reinversión o algo así, Sí, claro. Eso, y eso eso entra está, como un ingreso o no, cómo entra. esa plata la meten en la parte del patrimonio en el balance general. Por Ah, ejemplo, aquí donde decía, mira, ahí dice utilidades retenidas, 1, 2, 3, 4 líneas de abajo hacia arriba.
Sí. Ahí está el valor de utilidades retenidas, ellos tienen que mostrarlo ahí porque si no lo van a repartir, pues entonces tienen que reinvertirlo tal cual lo estás diciendo. Ok, gracias. Claro, una pregunta. Sí, Yo, señor, 12 yo tenés. he escuchado también un término bastante en las empresas que es el gross margin. ¿Ese vendría El gross siendo margin. como el mismo gross profit que tú muestras o es uno diferente? No es diferente, porque el gross profit es la diferencia, o sea, de aquí como lo estamos viendo, 21,403 menos 13,669 me dio 8,233 de gross profit, o sea, esa es la utilidad. El gross margin es el porcentaje. ¿Qué porcentaje es 8 de 21? Ah, ok, perfecto, ya, Así clarísimo, tal cual gracias, como uno hace la cuenta de un negocio cualquiera. gracias. Espérate, miramos, inclusive aquí 8,233 dividido 21,403 me daría 0,38. Ese sería el gross margin, que es un margen bruto, una utilidad bruta. Eso es, haga cuenta su merced, que vendió el contrato de acciones en $1,000 y tú lo has comprado en 500. Entonces el gross profit es 500 y el gross margin es 50%. Pero después le restas las comisiones para 100% sacar, sería. exactamente, para sacar ahí sí la utilidad final. Entonces el gross margin pues es un buen indicador, pero es solo del principio porque todavía falta quitarle muchas cosas para llegar a la utilidad final. Yo creería que el tema de los indicadores en general, eso da como para otra charla, porque son muchos dependiendo de lo que uno quiera mirar. Bueno, entonces, después del estado de resultados, tenemos el flujo de caja, cash flow. El cash flow muestra la disponibilidad de efectivo de la compañía para hacer nuevas inversiones o pagos extra. ¿Esto qué significa? Pues este no se usa mucho ni acá en Colombia, de pronto cuando tú vas a pedir un crédito con empresa. Y pues en general uno mira como más o menos el flujo. ¿Eso qué significa? Es como si yo dijera, bueno, yo voy a invertir en esta empresa. Y esta empresa se está gastando la plata, ¿en qué se la gasta? Después de que se gaste la plata cash, ¿será que tiene para pagarme a mí, para mi retorno de inversión o para pagarme la deuda si yo le presté? Esa es la cuestión que tiene el flujo de caja en general. Eso es la misma cosa que cuando tú vas a pedir un crédito y te piden la capacidad de crédito. Entonces te dicen, mire, su merced aquí en el formulario del banco dice que se gana 10 millones de pesos y que paga 5 millones en cuotas y que se gasta los otros 5, entonces no, a usted no le queda plata para que me pague mi cuota. Eso quiere decir, tú no tienes flujo de caja. La misma cosa sirve este mismo flujo de caja. Entonces, hay diferentes métodos. Esto sí ya es muy, muy contable. Básicamente lo que yo estoy haciendo es como cogiendo lo que yo vendí, la plata que me entró, y quitarle la plata que sí saqué de caja, como el arriendo y los servicios, pero volviéndole a poner la que no saqué, como la depreciación. Eso sí es un tantico ya más complicado, pero básicamente lo que esto me está mostrando es eso. Si yo tengo disponibilidad de flujo de caja para responder por las cosas nuevas que quiera hacer, por un proyecto nuevo de investigación, por una nueva deuda, por una nueva capitalización de emisión de acciones, esto sí ya lo miran más como las entidades financieras, porque pues ya estamos hablando de una inversión mucho más grande. De todas maneras, pues si les queda, échenle una miradita, si les queda alguna duda, alguna cosita, pues lo podríamos mirar más a fondo. Pues yo esta sí le pasé como así por lo general. Ya después de esto yo tengo es la parte de los indicadores que les había mostrado ahorita. Con la información de los estados financieros podemos calcular varios indicadores ya establecidos, que esto ya son ratios comparativos que son estándar para todo el mundo, que nos pueden ayudar a hacernos una idea del estado de la empresa a la hora de invertir a largo plazo, que es un análisis fundamental. Para interpretarlo mejor, se comparan con otras empresas del sector y de la industria. Eso es muy importante porque lo que significa el indicador solamente depende desde lo que yo necesite y de compararlo con las demás empresas y con las demás empresas del sector y de la industria.
puede que entre sectores haya diferencia de cómo se interpretan los indicadores. Entonces, mira, esta pantalla que vemos, la parte de la derecha, lo primero que dice es market cap. El market cap es el número de acciones por el valor de la acción. En este caso, Netflix cogería las millonadas cantidades de acciones que según eso, y la multiplica por el valor de mercado, que son 429, eso le da 188,817 billones. Esto es como para el indicador de cuánta plata tienen en el mercado en este momento. Pues porque ahí sí, es que ahí sí como depende de para qué lo queramos interpretar, para qué lo estamos mirando. El siguiente es el beta, dice que es mensual durante los últimos 5 años, 0.97, ¿qué significa? Que si el beta es menor a 1, es menos volátil que el mercado. Si el beta es mayor a 1, es más volátil que el mercado. El beta lo que nos lleva es a ver, esto también sirve mucho para el tema para el tema de trading. Si la empresa donde yo voy a comprar tiene el beta bastante bajito, entonces yo, por más de que compre el contrato de opciones más caro, no se va a mover igual. Por más del que el mercado se mueva mucho, la empresa se va a mover mucho más bajito. En cambio, esta se mueve como parejo, digamos en este día que estaba tomando el pantallazo, y hay empresas que tienen betas mayores aún. Entonces, esas son más volátiles y para el tema de trading y de intradía, en teoría deberían moverse mucho mejor. De ahí para abajo, el PE ratio, bueno, no, ese no lo miré tanto. Es que a mí se me perdieron Pero todos los... ese precisamente era el que estaba preguntando Marce, ¿no? Que es el que llaman en el libro o el que llaman en muchos lados el PER. No, ¿Mm? porque el PER me estabas diciendo que es, el PER yo lo veo es como el EPS, porque tú me dijiste que era el beneficio, ¿no? No, Lo que paga la acción. no, el PER es el precio de cotización de acción sobre, o sea, dividido el beneficio por la acción. Por eso, entonces es 429.32 dividido 4.94. ¿Es cuánto? Mira, el precio de la acción, el precio de la acción en este ejemplo es 429.32, ¿cierto? Si yo lo divido entre 4.94, que es el EPS, 4.94 me da 86.90, 86.89. Este es el PER, por eso, Este es el PER. Es el que te decía, el que dice PE ratio. Ajá. Te preguntaba Marce. Bueno, entonces, si quieres, permíteme un momentito. Ay, entonces ese no lo dan Yo ahí voy a mejor. abrir mi... Eso sale en todas las páginas de esas de Sí. Todas, en todas. sí. Sí, yo me fijé De como en hecho. el primero que estábamos hablando, Y pero bueno, el PER es muy y importante. eso que Espérate. toca verlo. Y que, o sea, ¿y qué toca verlo? Pues porque aquí dice que sacar un PER moderado, pero esto estaba viendo que no dice que No es dice si es moderado. moderado o no. Lo que yo he Espérame que visto, estoy ¿Qué va a ser abriendo para aquí una moderado? belleza que yo tenía. Marce, es que el PER, pues con la media del mercado es Ahora, más o menos que esté en PER 15, que si está por debajo de PER 15 es porque tiene una buena proyección así. para crecer, y que si el PER está por encima Ahora, de 25, pues ya está como muy alto, 25, 30 está como muy alto y se Muy supone que sobrevalorado. está muy y eso sobrevalorado. dice 86. O sea, en ese caso Espérate que yo aquí 86. O sea, ahí sale como en tengo una 4, que está buenísimo para comprar, o sea, De según lo que yo he estudiado acuerdo, respecto a figuras eso. de cambios en esto, no es, ¿Cómo así? espérate que Luego, yo eso aquí. no va a haber 86, no sé qué. Ah, perdón, 86, sí, perdón, Eh, 86, o sea, estaba Por eso, volando. o sea, no, Ajá. no ahora, está mal. Es decir, cuando Karina, está, o sea, es que yo que he escuchado, en teoría el PER debería ser más o menos en 25 más o menos, máximo 30, pero hay unas empresas, dependiendo del sector, digamos que pueden manejar PER más altos. Yo no sé si este sector de Netflix, pues maneja un PER como este, que es casi 85, Tocaría pero, comprarlo, ¿no? por ejemplo, las de retail y todo este cuento, manejan PER muy altos, ¿sí? Pero es por el objeto, por el sector de la empresa. Entonces, eso también habría que mirar es cuáles son los PER por sectores de cara a mirar si está alto o no. Porque si uno ¿y baja dónde la se ve? teoría, uno pensaría que es alto este, pero no sé. Sí, Sí, porque eso, como en eso todo tienes toca razón. compararlo,
como con la con el competencia. sector y con la industria. Y, Sí. y Eso me es muy da lo importante. mismo Otra cuando cosa. está bajito, o sea, por ejemplo, si yo encuentro una empresa que tiene un PER, pues bueno, es que me pasó que encontré una empresa que me salió con el PER negativo. Ahí, ¿cómo Ah, se...? Pero si para tener el PER negativo tendría que tener entonces está dando pérdida porque el EPS para que dé negativo uno de los dos tenía que ser negativo, entonces no va a ser sí. negativo el precio de la acción sino el EPS. Ok. Bueno, Tendría que ahora estar te lo dando. busco para que me ayudes Mira, a mirar, así les voy a compartir de nuevo porque este es un material que yo tengo. ¿Dónde estaba aquí? Ahora se me perdió. Aquí ya. Es que Mira, Caro, otra cosa. este material era de un curso que yo hice. Tiene una presentación larga de ratios. Entonces aquí está ese PER. Y esta definición específica a mí me pareció súper chévere porque está como muy directa. Entonces, el PER se refiere a la relación entre el precio con sus ganancias. Los inversores y analistas utilizan este cociente para juzgar las perspectivas de valor. Bueno, un PE más elevado implica que los inversores están pagando más por cada unidad de beneficio. Se expresa como el precio de la acción dividido por el AEPS, que eso era lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, entre más elevado esté el PER, significa que está como más cara la acción. O sea, si yo estoy comparando con la parte contable, o sea, si yo estoy diciendo que estoy dando de utilidad solamente 4.94 por acción, pero mi acción vale $429, entonces cada acción vale 86 veces lo que yo pago. O sea que está como carita, ¿sí? Es lo que tú estabas diciendo, entre 10, 25 y mayor a 25. ¿Por qué? Porque es la misma conversión que yo hago al revés cuando yo digo me van a pagar $5 por cada 400 que invierta en el año. Pues eso es un ratio bastante bajito. Que es como una, ¿cómo lo digo? Una ecuación que uno hace en cualquier negocio. Bueno, voy a meter $429 y ¿cuánto me van a pagar? Entonces, no, pues de dividendos le van a dar $5 solamente. Entonces, para que usted recupere su inversión a punta de dividendos, tienen que pasar 86.89 pago de dividendos. Algo así. ¿No? Pero como en este caso no paga dividendos, o sea, pues a uno. No, sí, pero digo yo, entonces, aunque no repartiera los dividendos, eso significa que la empresa se va a demorar 86 periodos en recuperarlo de una acción a punta de utilidades. En cambio, si yo tengo una empresa que recupera la acción en 10 periodos a punta de utilidades, entonces es una empresa como más fuerte. Tendrían que, digamos que fueran anuales que pagaran dividendos y que fueran anuales. Obviamente, pues esa parte del precio de mi acción y de si la vendo. Pero si yo la quisiera dejar ahí, tengo que esperarme 86 años para que me llegue la plata que invertí. Algo así. Por eso es que es importante que el valor del PER no sea tan elevado, pero pues este tipo de cosas, como estábamos bien diciendo, depende del sector y de la industria, porque pues Netflix es súper volátil, y pues así como Netflix ahorita se recupera y este año da mucha plata, de pronto del otro año ya no, y pues no es una cosa a largo plazo y así, de pronto para el sector está bien, pero pues en general, por definición financiera, uno debiera meterse en un negocio que recupere la inversión más fácil, algo así. Aparte dice, la fórmula realmente dice que es dividido el beneficio medio de los 3 últimos años. Además, ok. Entonces podríamos mirarlo porque eso está ahí, mírate, entonces devolvámonos. El Eso sí, tú precio, lo quieres calcular para el, o sea, para el año que
que vienes, ¿no? O sea, por decir algo, nosotros, ahorita no se puede calcular todavía 2020, entonces eso lo harías no por promedio, como es esta fórmula básica, sino así con los últimos 3 años para tú poder como también proyectar lo que podría pasar para los otros años. Eso fue más o menos lo que yo entendí. Pasar para los otros años puede ser, pero igual tengo que agarrarme de los últimos valores publicados. Y digamos los últimos valores que tenemos en el estado de financieros, en el estado de resultados son más chiquitos. Ahorita daba 4, pero hace un año daba 3 y hace un año daba 1.2. Eso me da 8.6, si le hago promedio me da 2.68, imagínate. O sea, que estaría, si lo divido entre el promedio, sería dividir 429.32 dividido 2.68 me da 160. O sea, Claro. desde el punto de vista de Graham, es mucho más alto que como está aquí directo. Pero pues habría que hacer el mismo ejercicio con los otros que salgan en la industria. Si el otro no le sale 160 sino 200, pues entonces no está mal por definición. Bueno. Es una cosa, Dios mío. Bueno, mira, yo les puedo mostrar acá, pues aquí habíamos visto esto acá. Esto es como lo básico que tenía dentro de los ratios que estábamos mirando aquella vez que estudiamos. Entonces está el PA, el EPS, Beta PS, Price Book, Cash Flow, Quick Ratio, Current Ratio y Debt to Equity. Todo esto es pura cosa de activo, pasivo, así del otro. Casi todo es financiero, o sea, ya para análisis mucho más a largo plazo, mucho más exhaustivo. Aquí tenía, no, aquí hay otro poco, pero no está en la lista, mires. Entonces depende, 9. Entonces, a lo que yo quería ir era a que esta pantalla principal que nosotros vemos en Yahoo Finance o en otra parte, nos muestra como hartas cosas que toca empezar a ver cuál de esas me sirve y cuál de esas no me sirve. Y si tú te metes más allá a la pestaña de financials, hay otro montón Ahora no estamos viendo la página de Yahoo. ¡Ah! Ven a ver. Gracias. Pero ya que estás ahí, ¿tú te acuerdas qué es P sobre S? Sí, es price share. Espérate. Ah, sobre ventas, sí, debe ser. Sí. Price sobre ventas. Míralo acá. Aquí, míralo. Es las ventas sobre el precio. El precio de la acción sobre las ventas, sobre las acciones en circulación. Bueno, ahí sí habría mide la cantidad de veces que el precio representa las ventas por acción. Exactamente. Un indicador muy confiable del tamaño y crecimiento de la compañía. Claro, si mi acción vale $400 y las ventas valen 12,000, pues entonces mi acción es un pedacito muy pequeñito de todas las ventas que tiene. Aquí está. Bueno, lo que les decía ahorita era que si quieren pudiéramos hacer otra sesión con el tema específicamente solamente de indicadores. Porque de eso sí lo que hay es tela de dónde cortar. Entonces sí, ya pues por lo menos miramos más a fondo el tema, y es que igual partiendo de los estados financieros, por lo menos uno sabe de qué está hablando cuando está hablando de los indicadores financieros. Porque si no, pues tampoco podríamos empezar por ahí. Entonces, bueno, si ya miramos los de la izquierda, ustedes sí ya los conocen más que cualquier analista del Oped, Bid, Ask, Díaz del precio. Ah, es una prueba. Pues Oye, ¿sabes qué pregunta tenía por aquí? Pues, bueno, igual no lo he googleado, ¿no? Pero pues sí me gustaría que tú me lo contestaras. Activo circulante tiene que ser el doble de su pasivo circulante. El activo circulante y el pasivo circulante se pueden como homologar al corriente, al activo corriente y al pasivo corriente, porque básicamente estamos hablando de los activos y pasivos en circulación. Entonces, que el activo circulante tiene que ver, ¿qué? Más de 2 veces el corriente. Claro, porque eso significa que tanto la compañía está endeudada.
Si yo tengo más disponible plata, cash en la calle, en los bancos y en mis inversiones, tengo más de 2 veces lo que le debo al banco, pues entonces yo lo que tengo es una liquidez pues bravísima, muy buena. Mientras que si la cosa es al revés, pues eso significa que debo más de lo que tengo. Nada, listo. Pero entonces eso se hace es con el valor corriente. Con el activo corriente y el pasivo listo. corriente. Cuando Sí, tú lo eso sí. mostraste, yo llegué a pensar en eso, pero pues no sabía. No, sí, claro, es que es muy, muy válida la pregunta. De hecho, se puede asemejar porque circulante suena más a un término en español, mientras que corriente es más a lo latino. Sí, yo me imagino que es también la traducción. Tengo una pregunta. Aquí cuando, bueno, volviendo al tema del PER, qué pena que me vuelva otra vez a eso. Tranquila. Acá ustedes me estaban diciendo que lo midiéramos también con las otras empresas del sector. Sí. Entonces, digamos acá en este caso de Netflix, exactamente cómo lo compararía, porque pues Netflix, pues no sé, ¿Con cuáles quién? ¿Cómo con quién? Pues mira que es que yo, pues, como yo te decía, antes cuando yo hice todo este ejercicio ya en análisis fundamental, en Reuters.com era donde te salía a ti comparativo completico, o sea, de una te decía, mira, estas son las empresas del sector tin, el promedio del sector es este, y entonces no sé qué, pero yo me he dado cuenta que o sea, eso va cambiando mucho, y si yo fuera a saber cuáles son las empresas del sector de Netflix, me toca meterme por otro lado, o sea, en la página hay que cacharrearle harto para que me diga cuáles son las otras empresas del sector y de la industria, porque eso ya está definido, para yo poder sentarme y como comparar, como saber con quién comparar, mejor dicho, porque pues sí, comparar, pero con quién. Ok. Yo no sé si MarketWatch tenga eso también. Yo lo he revisado en el Market Screener, que sale hartísima información, pero pues no he mirado esos comparativos, la verdad, pues no he entrado como a mirar tanto. Niños, Pero qué bueno. pena con ustedes, pero me están llamando del colegio para hacer la entrega de notas y a mí se me había olvidado que ya eran esas horas. ¿Nos puedo dejar un momentico? Listo, Caro, muchas gracias. Ay, con mucho gusto, qué pena con ustedes. Dale, gracias, Caro. Muchas gracias, Caro. Un abracito, con mucho gusto. Muchas gracias. Espérame. Muchísimas gracias. Excelente masterclass. Chao, abrazo. Chao. Bueno, toca volver a estudiar esa clase ya. Esa está No, el qué libro cantidad. Yo no sé, pues de pronto puede ayudar. Yo estoy viendo ahora si quieren se los envío, unos videos que me han ayudado bastante como a entender el tema. Pero pues sí, uno tiene que saber bien lo que decía Carolina, sí, hay que parar la grabación.